Nos acompaña hoy Ana María Bustamante Correa. Anita es profe de nuestra institución, pero adicionalmente es escritora, poeta, investigadora, hace mil cosas, es casi que fotógrafa profesional. Bueno, Anita hace de todo. Y hoy nos quiso acompañar para hablar de este tema que nos convoca el día de hoy: la mujer, la universidad y sus perspectivas. Anita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Juangui, muchas gracias a ti por la invitación, a la universidad por abrir este espacio de diálogo que yo siempre he creído que es necesario que nos preguntemos por ciertos temas, en especial estos coyunturales que nos tocan tantas sensibilidades. Así que muchas gracias. A ti por venir. Yo dije al inicio que para mí el tema y con quien estoy conversando es complejo porque soy como de la vieja guardia. Como que fui formado a la antigua, pero no en el antiguo machismo aburridor, pero sí soy como de una escuela y que estos discursos, estas narrativas actuales a veces me golpean mucho. Y yo quisiera, y es por una exclusiva necesidad personal, y aspiro que para los que nos están viendo, pues también algunos lo sea, yo quisiera que arrancáramos por una distinción que para mí todavía no es claro. En este contexto hoy de la universidad, en este mundo en que nos movemos, ¿cuáles pudiera uno decir que es esas diferencias o similitudes o cómo entender esa diferencia entre lo femenino y la mujer? ¿O eso es lo mismo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil, ¿sí? Pero lo femenino es como todos esos rasgos, características, roles que se atribuyen a quienes, o se han atribuido a quienes nacemos con el sexo mujer y que, digamos, históricamente por esa condición hemos asumido unos roles feminizados, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando de que lo femenino se atribuye como a unas características particulares de la mitad de la población. ¿Sí? Y que eso se ha extendido también a otros tipos de personas que no encajan en uno o en otro rol, pero que finalmente también terminan asumiendo como la carga de esa imposición o de esas violencias de género. A veces estoy entendiendo. La mujer tiene un carácter más desde su sexo, sí, y lo femenino más como unas cualidades atribuidas a un ser humano que se han feminizado y entonces la tiran más al lado de la mujer. Es que tendríamos que entender y empezar por hacer una precisión acá, ¿cierto? Y es que hay unas realidades biológicas que todos los individuos tenemos al nacer, ¿sí? Pero con base a esas realidades biológicas se han construido socialmente unos roles, unas formas de actuar de acuerdo a esas condiciones biológicas. Y eso es el género, una construcción social que parte precisamente de esas realidades biológicas o se deriva de esas distinciones biológicas. Cuando pensamos este espacio, se le colocó inicialmente ese título: la mujer, la universidad y las perspectivas hoy. Entonces, esa categoría o esa forma de nombrar la palabra mujer ahí no está mal planteada. No está mal planteada. Incluso hay otras personas con, digamos, unas identidades más diversas que no encajan en uno u en otro rol, pero que finalmente se autodenominan o se determinan mujeres y que finalmente constituyen también una población específica que también ha sido vulnerada. Perfecto, entonces entendiendo eso y entendiendo pues que no está mal nombrado, porque sería un primer error nombrarlo de una forma no adecuada, por hablar de Colombia, para no meternos con otras latitudes y otros enredos, hasta donde yo entiendo fue principalmente como en la década del 50 que la mujer empezó a ser parte efectiva y más o menos no multitudinaria, pero sí con cierta frecuencia en el mundo de la universidad. Antes eso estaba prohibido, no permitido, o era muy extraño que aconteciera algo diferente. Si eso es cierto, entonces uno pudiera decir que llevamos 70, 80 años en la presencia de la mujer en la universidad de una forma activa, como estudiante, como profesora, como investigadora. No sé, en los datos que yo tengo, por ahí pudiera ser la cosa. En ese devenir de este tiempo, ¿vos cómo lees cuál ha sido ese papel de la mujer en lo que llevamos de historia de la universidad en Colombia? Sí, ¿cuál es esa perspectiva de la presencia de la mujer en la universidad en lo que se ha pasado de tiempo? Hay que empezar diciendo que hay
que hay una presencia que es todavía muy inmediata, ¿cierto? Que no tiene o que no ha sido muy fuerte históricamente, sino que aparece en un punto específico, sobre todo a mediados del siglo XX, y empieza a desarrollarse su presencia después de cierto momento, ¿sí? Sin embargo, sigue habiendo una deuda enorme en el sistema educativo donde todavía las mujeres no tenemos una presencia tan amplia, ¿cierto? Y estamos hablando, por ejemplo, de la participación de las mujeres en las ciencias exactas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? O en procesos científicos o de investigación que históricamente han sido un terreno masculino, ¿sí? O dominado por hombres. Nosotras todavía tenemos ahí, estamos en una desventaja grande. Mira que yo quisiera empezar problematizando este asunto con algo que pasó la semana pasada y que fue tendencia en Twitter y en redes sociales, y es que se publicó un estudio sobre cuáles son los profesores y profesoras que más, pues, que más altos salarios tenían en el país, en una de las universidades más importantes del país, y es en la Universidad Nacional. Ese estudio estipulaba digamos, los 100 primeros profesores en términos de cuánto ganaban al mes, ¿sí? Y los 25 primeros puestos, digamos, había profesores que ganan más de 60, 70 millones de pesos al mes, ¿cierto? Por desempeñar actividades, digamos, de investigación, científicas, académicas, ¿sí? Dentro de esas 25 personas solo hay 2 mujeres de 25, que son los mejores pagados del país. Y cuando vamos a ampliar un poco la mirada y profundizar un poco el análisis, nos damos cuenta que no solamente hay una baja presencia de mujeres en estas personas, sino que además solamente digamos, los profesores que tienen estos sueldos son los profesores de las ciencias exactas, los profesores de, digamos, biología, profesores de matemática, de física, pero por ejemplo las ciencias sociales o las humanidades todavía no aparecen ni siquiera en ese radar. Ahí podríamos decir varias cosas. Hay unos asuntos que algunas personas han señalado en términos de corrupción, ¿cierto? Cómo alguien logra, digamos, una vinculación a la academia con esa calidad, ¿sí? Pero finalmente yo creo que eso nos tiene que ampliar la reflexión hacia otro lado, ¿cierto? Porque precisamente hay solamente 2 mujeres en el listado, independientemente de si hay corrupción o no, solo hay 2 mujeres, pero no aparecen las otras ciencias o, digamos, otros ámbitos de la comunidad académica y científica, porque no aparecen. Y eso nos da unas pinceladas para analizar el asunto, y es que hay unas profesiones que han sido históricamente feminizadas. Entonces ahí estamos hablando de las humanidades, estamos hablando de las ciencias sociales, estamos hablando del asunto científico en donde, digamos, de las ciencias exactas o las ciencias puras, en donde siempre la batuta la han llevado los hombres, porque los hombres son los que pueden hacer la ingeniería, los hombres son los que pueden estudiar medicina, los hombres son los buenos para las matemáticas y las mujeres son las buenas para actividades de cuidado o feminizadas. Mira que incluso yo estuve revisando muy juiciosa, porque hago la tarea, unos datos, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, si fuéramos a hablar, por ejemplo, de la presencia de mujeres en la educación, y estamos hablando en términos de todos los niveles educativos, el 95% bueno, de un 100% de profesores y profesoras en edades o en un nivel preescolar, hay un 95% de mujeres que participan, son las docentes. Mira que son actividades de cuidado, ¿sí? Los profes y las profes de primaria casi que siempre son mujeres, o en su mayoría son mujeres, pero cuando empezamos a ampliar el nivel educativo, ya empiezan las mujeres a no tener tanto protagonismo, porque son actividades que no están familiarizadas con el cuidado, con el crecimiento, con las artes, por ejemplo, que han sido tan satanizadas, y que finalmente eso tiene que ver con que hoy día no es fortuito que en ciertas facultades, por ejemplo, de ciencias exactas o de ingenierías, la planta docente de mujeres es inferior por mucho a la de los hombres. Y que eso nos tiene que ampliar, por ejemplo, la reflexión, perdón que te corte ahí, que ibas a hablar, en cargos directivos, por ejemplo, porque cuando ya estamos hablando de unas esferas ya más altas, las mujeres ya casi no tienen presencia. Y, por ejemplo, hay un dato muy importante que a mí me parece que es necesario que traigamos a esta discusión, y es que según el DANE del 2022, de 140 instituciones reconocidas como universidades en el país, hay 124 rectorías dirigidas por hombres,
y solo 16 por mujeres. Mira que eso ya nos sitúa en un panorama bien específico donde uno podría empezar a sacar un montón de aristas para analizar eso, por qué se da, ¿no? Eso no podría ser un análisis tan superficial como que es que no tienen los méritos o es que no le alcanzó el perfil, ¿sí? Porque... Pero entonces, a ver, comparto plenamente la inquietud, pero se me genera una duda. Yo nunca dudé que es por un asunto de méritos o capacidades. No, pues no, en lo absoluto. Pero será entonces más un asunto de elección de la mujer que va en esos procesos de profesionalización o de formación, dirección, en fin, y se hacen a un lado por mil motivos. ¿O será que el sistema está diseñado por sus propias prácticas, formas de elección o criterios de los que seleccionan eso para que sean hombres? No sé, pues se me ocurre pensarlo porque por lo menos, así sea, como dije ahorita, de la vieja guardia, en el contexto que yo me he movido, la causa es que el sistema no les permite. O sea, no es que ellas elijan, sea porque van a estudiar otra cosa, o porque decidieron ser mamás, o porque simplemente no les dio la gana, pues, por lo que haya sido, no es por un asunto de elección de ellas, sino que el sistema y los parámetros que se utilizan para seleccionar esos, en el ejemplo de los cargos directivos, es que todavía entonces ese rezago que tú decías ahorita de la poca posibilidad de participación anterior aún sigue vigente. Mira que ahí tendríamos que decir varias cosas. La primera es que sí es lo segundo, ¿cierto? Es un asunto que es estructural. Porque si dijéramos lo primero, que fuera una falta de elección o que voluntariamente se apartaran de unas posibilidades, estaríamos responsabilizando a las mujeres por la brecha que las oprime. Y no, las mujeres no somos responsables por no tener las condiciones suficientes para acceder a unos espacios donde hay unas posibilidades distintas. Voy a poner un ejemplo, y es que cuando las mujeres asumen la responsabilidad de la maternidad, por ejemplo, eso ya las sitúa en un terreno de desventaja con los hombres en términos académicos y profesionales, porque por lo general suspenden su carrera profesional durante un tiempo, ¿cierto? Que se puede prolongar 1 año, 2 años, no sabemos cuánto, ¿cierto? Se prolonga un tiempo, mientras los hombres continúan con sus actividades productivas todo el tiempo, ¿sí? Cuando ellas vuelven al sistema educativo, cuando vuelven a la formación, cuando vuelven al trabajo, entran en desventaja. Se perdieron 2 años con los que comparten su misma edad, ¿sí? Y que finalmente eso va minando el terreno para ellas a la ciencia, ¿cierto? Las que deciden ser madres, por ejemplo, cuando ya tienen otras actividades como el cuidado, que históricamente han sido feminizadas, ¿cierto? Que es la que cuida a los hijos, eso nos lleva también a otra pregunta, ¿por qué cuando se asume el rol de la maternidad es la mujer quien detiene sus estudios, quien detiene su actividad productiva y no el hombre, ¿cierto? Porque finalmente hay una licencia de maternidad, ¿sí? Que se da por 4 meses a las mujeres. En el caso de los hombres es más corta, pero finalmente él continúa con su vida productiva común y corriente. Las mujeres no. Muchas de ellas incluso se retiran de la academia para dedicarse a las actividades de cuidado, ¿sí? Y entonces eso ya nos va dando unas pistas por donde analizar el asunto. No es que decidiéramos uno u otro camino, es que hay un montón de factores que son asuntos estructurales que se reproducen en la academia, que asigna unas cargas de acuerdo a el rol que tú desempeñas en la sociedad. Perfecto. Quiero adentrarme en un pedacito del asunto, o sea, romper contra esas lógicas estructurales que no facilitan ni permiten una real equidad, porque considero, o por lo menos los datos así ciertamente lo demuestran. También me hace preguntarme algo, bueno, y entonces, listo, aquellas mujeres que están por esas condiciones, no con todas las posibilidades, ok, dejemos ese grupito acá, pero cojamos al grupito que está dentro del sistema, o sea, que ya juega en las reglas, que está moviéndose en el sistema. Ese papel de ustedes, las mujeres hoy que están metidos en ese sistema, ¿hacia dónde deberá girar entonces? No, pues no solamente en lo obvio que es la reivindicación del derecho de la mujer, sino desde las problemáticas que tiene la universidad hoy, esas mujeres que hoy están en el sistema, que están jugando las reglas del juego del sistema, por injustas que sean, o por desestructuradas, o lo que sea como estén montadas, ese papel hoy de la mujer hacia dónde debería girar, de esas mujeres que hoy hacen parte del sistema de la educación superior en Colombia.
Bueno, yo me siento incapaz de decir hacia dónde deberían, porque es como si hubiese una responsabilidad de hay que hacer esto, ¿cierto? Como si hubiese una imposición de esto es lo que se tiene que hacer. Más bien yo me atrevería a decir que sea que se quiera o no, todas las personas en esta sociedad ocupamos un rol y tenemos una función. O sea, que yo voluntariamente desempeñe esa función o no, ¿cierto? O que yo pueda identificar esa función en algún espacio, ¿sí? Pero yo creo que hay un asunto muy interesante que está empezando a pasar y es que las profesoras en las universidades están comprendiendo primero que existen esas brechas, por ejemplo, salariales, que es el primer caso que te traje a colación, ¿sí? Seguimos ganando menos por desempeñar las mismas funciones que los hombres aún con el mismo nivel de preparación, ¿cierto? Eso ya nos da algunos elementos para empezar a pensar el asunto. No es que yo tuviese como unos datos para traer ejemplos, no, pero podríamos empezar a hacernos una idea con algunos datos que empiezan a publicar, por ejemplo, investigaciones, el DANE y bueno, otros organismos e instituciones que hacen ese tipo de tareas. Pero yo sí creo que finalmente la presencia de las mujeres en la universidad, especialmente en ciertas áreas en donde ha sido el terreno dominante de los hombres, sí va dejando digamos, un mensaje muy claro para quienes empiezan en la universidad, ¿sí? No es fortuito, por ejemplo, encontrar profesoras en las áreas de matemática, con doctorados en matemáticas, que finalmente den un mensaje, quieran o no, o sean conscientes o no de su mensaje, que finalmente las mujeres podemos estar en las ciencias exactas o podemos estar investigando y que finalmente una estudiante que entra a una clase donde hay 50 estudiantes, 30 estudiantes hombres y solamente hay 2 mujeres y ella ve que la profe es una mujer, ella entenderá y el mensaje que asumirá es, yo también puedo lograr eso, ¿sí? Entonces yo creo que hay un reto primero a que nos sigamos pensando unos espacios donde hay unos diálogos que son urgentes y que no podemos caer en conclusiones de pronto muy a priori o muy irresponsables si solamente analizamos la superficie de una situación que tiene muchos elementos que son estructurales, que por ser estructurales no es que nosotros queramos que sea así, o que es que lo construyeron los hombres de forma muy consciente. Muchas veces sí son conscientes de esas violencias, pero muchas veces al ser una estructura no es percibida por nosotros, que operamos en esa estructura, que todos nos regimos por esa estructura, sí. Entonces, a ver, como para que vamos también ahí como concluyendo cosas, voy a pensar 2, 3 cositas a ver si podemos estar de acuerdo en esto. Uno, hay un asunto de lo sistémico que en cuanto a universidad, que se supone que es una organización que es capaz de pensarse a sí misma, debe pensarse cosas dentro del sistema que realmente facilite la equidad y facilite las posibilidades de desarrollo de todos los seres humanos que ahí participan. Eso es un asunto que estará en continua revisión, con la presencia de todos, todos apostándole como a lo mismo. Segundo, se hace también necesario en cuanto reto la posibilidad de que las mujeres en cuanto mujeres se apropien de espacios del conocimiento o áreas del conocimiento en donde no hay tanta presencia por los motivos que sea, pero que no hay tanta presencia y que requieren esa presencia para que haya también, en el caso de los profesores, mayor visibilidad, mayor posibilidad de publicar y de cosas. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, dentro del sistema de la educación superior, lo que más puntúa, lo que más genera visibilidad en cuanto a rankings y esas cosas son las ciencias duras, es donde más aporta. Y por obvias razones, si no hay presencia, pues los bonos que se dan por publicación, los puntos que se dan por esto también van a ser menores. Entonces, lo planteo así, como una posibilidad de reto en cuanto el cuerpo de mujeres genere una mayor apropiación. Pero yo quisiera plantear un tercero, y es que en cuanto a la responsabilidad social universitaria, y lo que ha pasado en estos últimos días en diversas universidades públicas y privadas del país, ha denotado o ha demostrado que la capacidad administrativa de muchos hombres raya no solamente con la corrupción, sino con una real irresponsabilidad social en cuanto al papel de la universidad con la sociedad. Porque no es solamente que se roben el dinero, sino la forma en que no se transfiere, la forma en que no se genera desarrollo, la forma en que no se genera. A mí me parecería interesante, a propósito del dato que dabas ahorita, también como pensar eso en cuanto reto, pues no solamente de las mujeres, sino de la sociedad.
sino también de generar como estrategias o posibilidades de algún índole que permita que haya mayor dirección de la universidad de parte de las mujeres. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque se ha demostrado, por lo menos en los últimos 30 años, muchos de los profesionales que han surtido problemas legales en el país y que se ha demostrado que han sido irresponsables socialmente, han sido formados y dirigidos por hombres. Entonces, qué rico también poder tener, pues se me ocurre pensar, tener como una posibilidad de otro tipo de orientación al respecto, con una mirada un poco más humana, más desde el cuidado, pero también más desde la disciplina, también más desde de otra serie de valores que pudieran ayudarnos a mejorar como sociedad desde la perspectiva de la universidad. No sé qué te parece. Bueno, yo ahí quiero decir dos cosas. Una, inicialmente, que se suele pensar que las ciencias exactas o las ciencias puras, digamos que tienen mayor forma de rankear, ¿cierto? Estamos ante, por ejemplo, MinCiencias tiene un modelo de medición que es igual para todas las ciencias, ¿sí? Que si tú desarrollas una patente en ciencias sociales o desarrollas una patente en humanidades o en ciencias exactas, la patente significa los mismos puntos para ti desde el área que venga. Claro, el desarrollo tecnológico, por ejemplo, permite que más fácilmente se desarrollen otro tipo de productos. Apenas en Colombia estamos empezando a entender, por ejemplo, el papel de las artes en la investigación o en la forma de hacer ciencia. No hemos comprendido eso cómo se hace, o no hemos entendido por qué desde las artes también hay desarrollos importantes que no pueden ser medidos en términos de una patente, sino que también tiene que ser medido dentro de sus lógicas, ¿sí? De la naturaleza propia de las artes, ¿cierto? Ahí hay un asunto que tenemos que empezar a entender como sociedad, y las universidades también tienen que empezar a comprender, ¿cierto? Y gestar unas posibilidades de forma equitativa, porque si estamos hablando, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en términos de equidad de género, tendríamos que hablar que ambos, digamos, aspectos de lo humano tienen las mismas posibilidades de participar en un espacio o en otro, independientemente de sus posibilidades, capacidades, disposiciones, trayectorias previas, pero que tengan las mismas posibilidades. Si tuviésemos un terreno construido bajo esas bases, donde hubiese, digamos, una comprensión de esos méritos y le hiciéramos énfasis a esos méritos, seguiríamos en unas brechas de inequidad enormes, sobre todo porque las mujeres seguimos en una deuda de poder participar en espacios, digamos, académicos, por estas cuestiones que mencionamos ahorita, grosso modo, ¿cierto? Porque muchas tienen que detener sus estudios para dedicarse a las actividades de cuidado, por ejemplo. Pero si nosotros como sociedad entendiéramos que esas actividades de cuidado deberían ser igualmente compartidas por hombres y mujeres quienes tienen un bebé o una bebé, ¿cierto? Estaríamos hablando de un asunto de, venga, si tenemos un bebé, entonces los dos vamos a detener nuestra carrera en un tiempo específico, ¿cierto? No solamente la carga o las responsabilidades de esa mujer, ¿sí? Y en términos, por ejemplo, de la educación, comprender que no es porque las mujeres tengan una forma distinta de hacer las cosas, no, sino más bien tenemos las mismas posibilidades de formarnos en el más alto nivel, y que desde ese alto nivel podemos tener, digamos, opciones estratégicas, direccionar estratégicamente instituciones, corporaciones, tener habilidades gerenciales que muchas veces se desdibujan, porque, ¿tú cómo vas a hacer una proyección presupuestal si lo tuyo es una labor de cuidado? ¿Cierto? O tú cómo vas a tener mano dura, aquí necesitamos es que tengas mano dura si las mujeres no tienen mano dura, y necesitamos es en la gerencia una persona que direccione estratégicamente y tenga moche cabezas, por ejemplo, que tenga los pantalones puestos, que son ese tipo, por ejemplo, de frases tan machistas que se suelen decir, que uno a veces incluso naturaliza, pero que mira que tiene muchas connotaciones. ¿Por qué los pantalones puestos? ¿Cierto? No, entonces la que dirija esta organización tiene que tener mano dura y tiene que tener los pantalones puestos para precisamente liderar espacios. Yo creo que tenemos es una deuda de que se abran esas posibilidades, de que hayan otros liderazgos distintos a los que estamos acostumbrados y que se hagan con base precisamente en esas capacidades que ya las mujeres han mostrado que tienen en ciertos espacios. En este podcast hay una frase que hemos tratado de ir instalando. Podemos lo que somos capaces de imaginar. Lo que Anita tú acabas de decir, para mí me despierta eso, una posibilidad de pensar o de imaginar una sociedad en ese orden.
Ya los productores me están regañando, la idea era que fueran 15 minutos y se nos ha extendido un poquitico más. Te agradecería mucho para los que nos están viendo, como un último mensaje en lo que quieras, concluir, cerrar, dar un mensaje, lo que se te ocurra frente a esto que hemos conversado, por favor. Bueno, vuelvo a cerrar con lo que decía inicialmente y es que yo agradezco que la universidad geste estos espacios de diálogo que son urgentes, que son necesarios, que hay unos asuntos coyunturales que tenemos que tocar, ¿cierto? Y esa es la deuda histórica que tenemos con la participación de las mujeres en la educación. Y que si la universidad, por ejemplo, tiene tantas estudiantes que creo que tenemos mayor población estudiantil, muy poca de mujeres, tenemos entonces una deuda allí de empezar a comprender hacia dónde están moviéndose estos horizontes actuales de la educación y que finalmente estos profesionales que se están formando hoy día en 20 años estarán en espacios distintos. Nosotros cómo vamos a gestar esas posibilidades también de transformación, así suene como a frase de cajón. Desde las universidades lo que estamos haciendo es gestar las posibilidades para que en un futuro haya una apuesta de transformación en el país y yo creo que eso es lo que le tenemos que hacer, a eso le tenemos que apuntar. La verdad que muchas gracias. Ha sido un espacio creo que para todos muy interesante. Aspiro que ese sea el primero de varios en los cuales podamos seguir conversando y, como tú dices, reflexionando frente a temas que nos tienen que convocar, porque hace parte de nuestra responsabilidad como universidad. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos viendo. En el próximo episodio no sé qué va a pasar, pero aspiro que sea muy profundo y que permita una reflexión o una información que a todos nos sirva. Recordemos, somos capaces de lo que somos capaces de imaginarnos. Gracias.